citado a fin de dotar a su autor de una mayor protección frente a accesos no autorizados o reproducciones, comunicaciones públicas o distribuciones llevadas a cabo sin consentimiento. La facilidad para transmitir todo tipo de obras y contenidos por la red hace que su copia ilegal, vulnerando derechos de autor, sea una práctica enormemente extendida e incluso incentivada por determinadas plataformas. Prácticamente todas las obras que se pueden difundir a través de medios electrónicos son susceptibles de ser pirateadas, en perjuicio de sus autores. Además de los derechos morales que corresponden a todo autor de una obra por el mero hecho de ser el creador de la misma, nos encontramos con otro tipo de derechos, los económicos, susceptibles de ser cedidos por los autores y cuya regulación debe tenerse muy presente en el caso de divulgación de obras a través de la red. Una obra original, por el simple supuesto de estar en la red, se considera ya protegida por los derechos de autor, y aunque no es obligatorio, sí es recomendable protegerse registrando dicha obra cultural en el registro de la propiedad intelectual, que desde hace poco cuenta con una sección especial dedicada a los contenidos web. Es preciso, si se desea difundir, divulgar o comunicar una obra en Internet, contar con el consentimiento de un autor, consentimiento que generalmente lleva aparejado una contraprestación económica por la utilización de dichos contenidos. Actualmente la protección de las obras culturales comunicadas o distribuidas por medio de la red se extiende también a las páginas web. El contenido de los sitios web está igualmente protegido, ya que los mismos son considerados como creación intelectual. Es necesario determinar en todos los casos a quien corresponden los derechos sobre el sitio web, siendo recomendable incorporar en las páginas un aviso legal acerca de la autoría y propiedad del contenido de las mismas. Por último, no debe olvidarse que las infracciones más graves contra la propiedad intelectual pueden ser incluso constitutivas de delito, con penas que pueden llevar incluso a la privación de la libertad. ¿Dónde reportar un robo intelectual? También conocido como delito informático. Un delito informático es aquel que se comete con ayuda de un equipo cibernético y tiene como particularidad el hecho de dejar rastros tanto en los equipos con los que se comete el ilícito como los de la víctima, y en muchas ocasiones algunos servidores de terceros. Para saber cómo identificar el robo intelectual necesitamos de seguir algunos pasos. Número 1. Decide si la obra que sospechas que está siendo infringida está realmente en violación de las leyes de derechos de autor. Es necesario determinar por qué crees que el trabajo está siendo utilizado sin el permiso del propietario de los derechos. Tal vez conozcas al titular de los derechos de autor y sabes a ciencia cierta que tu trabajo está siendo utilizado por alguien sin compensación o permiso. Si este es el caso, entonces tienes el derecho de denunciar la infracción de derechos de autor. Número 2. Localiza al titular de los derechos de autor. El trabajo debe incluir una línea de autor o un aviso de copyright con el nombre del propietario de los mismos. Si el trabajo se está utilizando de manera ilegal, es probable que el aviso y el nombre del titular del derecho de autor no aparezca. Si no sabes el nombre del titular y no está incluido en la presunta infracción, puedes comunicarte con el registro de derechos de autor y hacer una búsqueda. Hay una tarifa por esta búsqueda: 1,602 pesos en moneda mexicana. Este fue un aproximado en enero de 2010, la que puede ser demasiado caro para alguien que trata de realizar una obra de bien por alguien que no conoce. Número 3. Renuncia a la sospecha de infracción de derechos de autor con la División de Fraude Financiero del FBI. Según lo sugerido por la Oficina de Derechos de Autor, puedes escribir una carta dando todos los detalles que conozcas acerca de la ubicación del material que sospechas que está siendo robado, incluso donde se encuentra la presunta infracción, internet o impreso, y por qué crees que el material está siendo infringido. Número 4. Utiliza cualquier información que tienes sobre el material infringido, nombre del autor, nombre de la editorial, y haz una búsqueda de internet o bien en el nombre. Esto a menudo da pistas que pueden conducir a la búsqueda de la propiedad. A continuación, puedes notificar de forma anónima por carta o llamada telefónica sobre la presunta infracción
actuales y en desarrollo requieren la transferencia de grandes cantidades de datos, lo que no es técnicamente factible con el servicio de marcación telefónica. Por lo tanto, el servicio de banda ancha es cada vez más necesario para tener acceso a la alta gama de servicios de propiedad universal de Internet. El sistema de banda ancha siempre está disponible, no bloquea las líneas telefónicas y no está planificado de toda la red de dispositivos inteligentes. Menos demora en la transmisión, pero el gobierno cuando sigue la tecnología avanzando. Los teléfonos inteligentes actualmente ofrecen de banda ancha fija la capacidad para obtener acceso a una amplia gama de cifras, servicios y juegos en tiempo real, pero sin limitarse. El ejemplo de banda ancha, tenemos dos características, la de México-Cuernavaca y la libre, donde vemos que por la carretera México-Cuernavaca estará lleno de espacio por la cual puede avanzar, y por la libre la palabra no existe. Por más rápido, es un ejemplo por la cual decimos que la banda ancha viene siendo lo mismo a este tiempo. Hola chicos, yo les voy a hablar sobre derechos de autor, copyright. Esta es una imagen de cómo se representa el copyright en informática. La pregunta es, ¿a qué se le puede aplicar un derecho de autor? Bueno, pues en nuestra Ley Federal de Derechos de Autor, en el artículo 13 nos dice que los derechos de autor que se refiere esta ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas. Por ejemplo, aquí nos dice fracción 1, que es la literaria, fracción 2, musical, que viene siendo con o sin letra, fracción tercera es la dramática, otro ejemplo es la danza, la pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, la caricatura e historieta. Otros ejemplos más, la arquitectónica, la cinematografía y demás obras audiovisuales. Más ejemplos, programas de radio y televisión, programas de cómputo, la fotografía, obras de arte aplicado que incluye el diseño gráfico o textil, y de compilación integrada por las colecciones de obras tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual. Enseguida ahí les voy a mencionar 3 tipos de ejemplo de lo que se puede hacer o no al software con copyright. El primero sería no se puede modificar su código. El segundo se dice que no es open source, que significa que su código no es abierto para dicha modificación. Y el otro ejemplo, no se puede personalizar para hacerle mejoras. Otra cosa de lo que les voy a hablar es GNU, que es su imagen está representada por este GNU, que es un sistema operativo de software libre, es decir, respeta la libertad de los usuarios. El desarrollo de GNU ha permitido que se pueda realizar un ordenador sin software que atropelle nuestra libertad. Para que quede un poco más claro, GNU es un sistema operativo de tipo Unix, lo cual significa que se trata de una colección de muchos programas, por ejemplo aplicaciones, bibliotecas, herramientas de desarrollo, inclusive hasta juegos. Fue iniciado en 1984 y se conoce como el proyecto GNU. Muchos de los programas de GNU se publican bajo el auspicio del proyecto y los llamados paquetes de GNU. El nombre, como ya lo he mencionado, GNU es un acrónimo recursivo de GNU, no es Unix,
Se pronuncia en inglés como una sílaba sin vocal y en español se puede pronunciar de la misma manera o bien reemplazando la GN por la ñ, o sea, sería en español como ñu. Es por eso que el simbolito o la imagen de este ñu. Esta combinación es el sistema operativo con Linux, que un poquito más adelante en la siguiente diapositiva les voy a hablar sobre Linux, que es Linux, perdón. Millones de personas, aunque muchos lo llaman erróneamente Linux. Bien, sobre Linux, inicialmente lo inició Torvalds, distribuyó este sistema operativo bajo los términos de una licencia que prohibía la explotación comercial, pero esta licencia fue reemplazada poco tiempo después por la GNU. Los términos de esta última licencia permiten la distribución y venta de copias o incluso modificaciones, pero requiere de todas las copias del trabajo original y trabajos de autoría derivados del original sean publicados bajo los mismos términos, y que el código fuente siempre pueda obtenerse por el mismo medio que el programa licenciado. Linux es un sistema operativo de distribución libre. Es un sistema operativo que aprovecha mejor el rendimiento del hardware, ya que está basado en un kernel de Unix. Tiene muchas distribuciones, por ejemplo como Fedora, Mandrake, CentOS, etc. Sin embargo, es el más popular y del ambiente gráfico más amigable es, por ejemplo, Ubuntu. Sobre copyleft, es una práctica que consiste en el ejercicio del derecho de autor con el objetivo de permitir la libre distribución de copias y versiones modificadas de una obra u otro trabajo, exigiendo que los mismos derechos sean preservados en las versiones modificadas. Se aplica a programas informáticos, obras de arte, cultura, ciencia o cualquier tipo de obra o trabajo creativo que sea regido por el derecho de autor. El término surge en las comunidades del software libre como un juego de palabras en torno a copyright, que es derecho de autor, en inglés a su palabra, con otro sentido al de left, así como izquierda en contraste con right, que es derecho. Se considera que una licencia libre es copyleft cuando además de otorgar permisos de uso, copia, modificación y redistribución de la obra protegida, contiene una cláusula que dispone una licencia similar o compatible a las copias y a las obras derivadas. La diferencia entre copyright y copyleft es, por ejemplo, creo que a la mayoría nos ha pasado que queremos descargar, por ejemplo, algún programa o inclusive algún libro y no podemos, por ejemplo, en el caso del libro, para ser un poquito más específica, en el caso del libro queremos, por ejemplo, descargar un libro, y a ese dicho libro que lo descargamos por vía del internet, por medio del internet, no lo podemos modificar, por ejemplo, no lo podemos subrayar o no le podemos hacer o meter alguna modificación extra, ¿no?, a su texto. ¿Por qué? Porque así él está protegido por los derechos del autor, precisamente. Más sin embargo, en el copyleft se puede hacer todo lo contrario, o sea, puedes modificar, por ejemplo, hay archivos en Word que los podemos igual encontrar en internet, los podemos descargar y esos archivos sí los podemos modificar para nuestro beneficio, para nuestra mejora, lo que sea.
Entonces, ese sería un ejemplo de la diferencia entre uno y otro. Espero que les haya quedado claro y continuamos. El delito informático. Podemos definir los delitos informáticos como los actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas y redes y datos. Un delito informático es toda aquella acción típica, antijurídica y culpable que se da por vías informáticas o que tiene como objetivo destruir y dañar ordenadores, medios electrónicos y redes de Internet. Son delitos difíciles de demostrar, ya que en muchos casos es complicado encontrar las pruebas. Son actos que pueden llevarse a cabo de forma rápida y sencilla. En ocasiones estos delitos pueden cometerse en cuestiones de segundos utilizando solo un equipo informático y sin estar presente físicamente en el lugar de los hechos. Los delitos informáticos tienden a proliferar y evolucionar, lo que complica aún más la identificación y persecución de los mismos. Toda aquella acción típica, antijurídica y culpable esta obviamente tiene objetivo de destruir y dañar ordenadores. Los delitos informáticos también son aquellas actividades ilícitas que se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación. La informática es el medio o instrumento para realizar un delito. Tienen por objeto causar daños, provocar pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos. La criminalidad informática tiene un alcance mayor y puede incluir delitos tradicionales como el fraude, el robo, el chantaje, falsificación, la malversación de caudales públicos en los cuales ordenadores y redes han sido utilizados como medio. La Organización de las Naciones Unidas reconoce los siguientes tipos de delitos informáticos. 1. Fraudes cometidos mediante manipulación de computadoras, manipulación de datos de entrada. Y 3. Daños o modificaciones de programas o datos computarizados. Existen leyes que tienen por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos en variedades existentes contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías. Se encuentran tipificados en el Código Penal Federal en los artículos 205, 211, 211 bis, 282, 282 bis, 389 y 390, con el fin de definir una variedad de crímenes informáticos. De acuerdo con el dictamen aprobado, queda tipificado como delito de revelación de secretos a quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro información, conversaciones o mensajes de texto, imágenes o archivos de voz contenidos en sistemas o equipos informáticos. Artículo 211 bis. Al artículo 211 se le agrega un capítulo entero dedicado a definir y sancionar el acceso ilícito de sistemas y equipos de informática, también llamado cracking, por el que se establece una pena de entre 3 meses y 1 año de prisión a quien sin autorización acceda, modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática. La pena se incrementa en 2/3 partes en caso de que la penetración impide el uso o acceso del sistema afectado. El hackeo o penetración sin daño o a un sistema informático también está contemplado en el mismo artículo 211, para el que aplica un año de prisión y de 100 a 150 días de multa al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas o equipos de informática no protegidos por algún mecanismo de seguridad.
Por primera vez se tipifica el acto de contactar víctimas por Internet, como ha ocurrido en varias ocasiones, el empleo de medios informáticos para generar relación de confianza o amistad con la víctima, según establece la modificación en el artículo 205 del Código Penal para el Distrito Federal. Las modificaciones legales establecen también sanciones de hasta 3 años de prisión por amenazas e intimidación a través de sistemas digitales, conocido como el ciberbullying. Yo les hablaré de los aspectos jurídicos del Internet. ¿Qué es una página segura? De seguro más de una ocasión se han preguntado cómo podemos si una página web es legítima. Es normal, con todas las noticias que se escuchan hoy en día sobre las páginas web fraudulentas, uno de los pocos medios realizar ciertas operaciones por el Internet sin saber en ciencia cierta si se trata de una web legítima o no. Si vamos a realizar cualquier tipo de compra, transacción por Internet, es fundamental asegurarnos que no estemos ante una página falsa, así evitaremos caer en el phishing, uno de los delitos más frecuentes del Internet. ¿Cómo podemos verificar que una página es oficial o falsa? Primero hay que verificar el URL si es correcto. La segunda es que si tiene un candado en la parte izquierda de la página web donde dice el HTTPS, revisar la gramática, revisar dónde está registrado el dominio, confía en un sentido común. Y bueno, lo último da a entender que confíes en tu sentido común, ¿no? O sea, si tú sientes que es segura, pues adelante, úsala, si no, no la uses, de preferencia. Mi segundo punto de aspectos jurídicos del Internet sería la disponibilidad de datos. De manera simple, es un contenedor que permite almacenar la información de forma ordenada con diferentes propósitos y uso. Por ejemplo, una base de datos se puede almacenar información de diferentes departamentos, ventas, recursos humanos, inventarios, entre otros. El almacenamiento de la información, por si no tiene un valor, pero sí hubiéramos en una relación de la información con diferentes departamentos, nos podemos dar valor. Por ejemplo, combinar la información de ventas del mes de junio para el producto X en la zona del norte en un indicado comportamiento de ventas de un periodo de tiempo absoluto, continuidad operacional durante un periodo de medicación de datos. Disponibilidad se refiere a la habilidad de la comunidad y el usuario para acceder al sistema y someter nuevos trabajos, actualizar, alterar trabajo existente y recoger resultados de trabajos previos. Esto quiere dar a entender que es la disponibilidad que tienes de un lugar a otro. Este ejemplo que les di es, como dijo, del mes de junio del 2014 con el producto X de la zona del norte. O sea, te permite, si estás en la zona del norte, permite tener disponibilidad de datos y todo eso. El término del tiempo de la inactividad del Bomb Time es usado para definir cuando el sistema no está disponible. O sea, es como se puede decir cuando se cae el sistema, los datos. Nunca les ha pasado que se caen, está muy saturado el sistema, o una de dos, está saturado o se cayó el sistema. Y eso es muy tardado, como en los bancos cuando dicen que se cayó el sistema, no hay disponibilidad de datos, de todo eso. O sea, cuando se cae es sumamente enredado y desesperante. Bueno, pues esto sería todo de mi tema de aspectos jurídicos del Internet. Bueno, y como un tip, viendo ya más allá en frecuente de las leyes, el derecho comparado con los aspectos jurídicos del Internet, como el aspecto comparando, como su propio nombre dice, el derecho comparado, estamos comparando el aspecto jurídico de otro país. Según el Código de Bolivia de aspectos jurídicos del Internet, la legislación no hace referente, como en México, que si cometes un fraude por la vía web, o no necesariamente por la vía web, o cometes un delito a través del Internet, en cierto punto, si el delito es grave, se tomará en cuenta qué tipo de crimen cometiste mediante el Internet. Y en Bolivia no tienen una sanción específica a un delito por Internet, por lo mismo de las páginas falsas. Fue como una nota, o sea, como un tip, o como un pequeño verbario cultural.